Bai, egun on guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko, gaurkoan ere deialdiari erantzuteagatik, ohikoa izaten da bezala, asteartea, tokiko gobernu batzordea ospatu dugu, eta hortik badakizue, hainbat izaten direla hartzen ditugun erabakiak. Eta nik behintzat gaur, gurean izpide den gai bati heldu nahi diot, eta hori da, besteak beste, etxebizitzarena. Hau badalako geure hirian dagoen kezka nagusiena, eta honetan ere, arazoak konpontzea tokatzen zaigulako eta korapioak askatzea. Argi esaten dut beti, gauzei aurrez aurre begiratu behar zaiela, eta erantzun zehatzak eskaini behar ditugula, erantzun zehatzak eman behar ditugula. Eta horregatik gaur, hori jeisteko, bi erabaki nagusi ditugu. Batetik, infernuari dagokiona, hiriko eremu horretara begira jarriko gera, eta bestetik Loiolako herri beretara begira jarriko gara. Lehenda biziko honekin hasita, erabaki dugu batetik, etxegintza sozietate publikoari infernuko eremu bat, bi partzela, kasu honetan, lagatzea, hemen babes publikoko 270 etxe bizitza eraikitzeko. Hori batetik, eta bestea Loiolako herri beretan, onartu egin dugu, obra lizentzia, eta Eusko Jaurlaritzari hau emango diogu, bertan egingo diren 83 zuzkidurako etxe bizitza apartamentuak eraikitzen hasteko. Beraz, 353 erantzun zehatz emango ditugu, 353 familiak aukera izango dute, hiri honetan etxe bizitza eskaintza bat izateko. Beraz, uste dut hau badela, besteak beste, aipatzen dudan Donostia Arron Donostia hori eraikitzea. Orduan, eremu bakoitzan detaile gehiagoz sartuta, infernuari dagokionez, esan bezala 270 etxe bizitza izango dira, hemendik 125 babes ofizialekoak izango dira, eta beste 135 etxe bizitza tasatuak izango dira. Beraz, batetik persona zaurgarrienak aukera izango dute, etxe bizitza eskaintza hori horretara sartzeko, eta bestalde, bada errealitate bat gurean, eta da, merkatu librera joateko, persona askok ez daukatela baliabide nahikoa, baino aldiz, gelditu egiten direla, etxe bizitza babestuaren muga horietatik gorantza. Eta geroz eta persona gehiago dira, eremu horretan geratzen diran donostiarrak, eta horregatik, erabaki dugu, datozen promoziotan etxe bizitza tasatuari indar gehiago eta presentzia gehiago ematea. Klase media horri, erdi mailako klase horri, gizartearen parte horri, erantzun zehatza ematen diolako. Eta kasu honetan beste 135ak etxe bizitza tasatuak izango dira. Gainera hemen, badakizue udalak arau aldaketa bat egin zuela, arraigoa edo tokikotasun hori babesteko. Hau da, donostiarrei aukera gehiago eskaintzeko, izan ere 3 urte jarraian hemen egon baldin bazara bizitzen, edo azken 10 urteetan guztira 5 urte egin badituzu bizitzen, aukera gehiago daukazu, etxe bizitza tasatu horietara sartzeko. Eta bestetik Loiolako herri berak dauzkagu. Hau izan zen, Urtarrileko udalbatzan onartu genuen partzela, 83 etxe bizitza dotazional zuzkidurako 83 etxe bizitza sortuko dira hemen, eraikiko ditu Jaurlaritzak, gaur onartu berri dugun obra lizentzia horren bitartez, eta honek badauka, izaera berezia, ze bertan adineko personak izango dute aukera sartzeko, irisgarritasun arazoak dituzten adineko personak, baino hauek realojatuak izango dira. Hau da, beraien etxe bizitzak utziko dituzte, etxe bizitza hauetan sartuko dira, eta bizigunek kudeatu egingo du uzten dituzten etxe bizitza horiek. Beraz, realojo horietan, beste 83 etxe bizitza irabaziko ditugu. Uste dut hori badela importantea. Hau da, garaietara egokitutako etxe bizitza eskainiko diogu adineko persona horiei, eta haiek beren etxe bizitza libre utzi, eta 83 irabaziko ditugu, beste behar batzuetarako. Orduan, uste dut hau badela, esan bezala, eraikitze prozesu horiek bizkortzea, hori zan geure asmoa hasieratik, korapioak askatzea, eta hemen argi ikusten da, hemen ere aliantzak ditugula elkarlanerako, eta aliantza horiek guztiak egon behar dira Donostiarren zerbitzura. Eta hori da, bi kasu hauetan egin duguna. Eta behintzat, errepasatu nahiko nuke, bi erabaki hauek, beste batzuk izan dituztela atzetik, Añorgako geltokian
258 etxebizitza eraikitzeko proiektua, urbanizazio proiektua onartu genuen, duela hilabete batzuk, hilabete eskas. Baita ere, azken asteetan dexente hitz egin dugun Loiolako herriberetako beste partzela, bulegoak aurre ikusten ziren, orain etxebizitzak egingo ditugu. Duela astebete ere, Morlansen 180 etxebizitza egiteko lursaila utzi diogu, kasu honetan etxebizitza sailari, jaurlaritzari, eta hor dago besteak beste, Auditz Akularren proiektuare mahai gainean. Beraz, hiria eraikitzeko prozesu honetan, badaude martxan hirian promozioak eta aukerak, ez dela gutxi. Baina hori ez da nahikoa, ondo dakizuen bezala, eta eraikitako hirirare begira jarri behar gara, eta hor ere, adierazi nahi dut, duela 2 aste aurkeztu genuen etxebizitzaren behatokia martxan dugula, datuak jasotzen biltzen ari gara, eta honek ere izango duela aste gutxitan bere aurkezpena, baina eraikita dagoen hirian aukera gehiago sortzeko, etxebizitza aukera gehiago sortzeko. Hau euskaraz, orain gaztelaniaz kontatuko dizuet. Martes, Junta de Gobierno Local. Han sido varias las decisiones que hemos tomado, pero sí me gustaría al menos resaltar o remarcar un ámbito que está en el orden del día en la mayoría de las reuniones que mantenemos en este ayuntamiento y que está también en el top de las preocupaciones y de los retos que tiene esta ciudad, que es la cuestión de la vivienda, del acceso a la vivienda. Y siempre he dicho que a los problemas hay que mirarlos de frente y ofrecer soluciones concretas, y en este caso lo que hemos aprobado en la Junta de Gobierno pues es claro reflejo de ello. Y miramos a 2 ámbitos concretos, a la zona del infierno en la ciudad y por otro lado también a Riberas de Loyola. Y el número que quiero poner sobre la mesa es el de 353. 353 son las oportunidades de vivienda que hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno. Si miramos a la zona del infierno, lo que hemos decidido ha sido, en este caso, aprobar la cesión a la Sociedad Pública Etxegintza Municipal del Ayuntamiento para la construcción de 270 viviendas en ese ámbito, y por el otro lado hemos aprobado la licencia de obra para que el Gobierno vasco pueda construir las 83 dotacionales en el ámbito de Riberas de Loyola, como decía. Por lo tanto, esto sí es construir la Donostia para las y los donostiarras, y esto también es trabajar en alianzas. Ya concretando por ámbitos, en el infierno son 270 las viviendas que se van a proyectar en las 2 parcelas que se le han cedido a Etxegintza. 135 van a ser de protección oficial y las otras 135 van a ser viviendas tasadas. Antes ya he dicho que cada vez es más la cantidad de la población de personas donostiarras que no tienen capacidad económica para acceder al mercado libre por la carestía de la vivienda, el precio de la vivienda, pero que están por encima del umbral de lo que puede ser una vivienda de protección oficial, y que la mejor respuesta a esa realidad la da la vivienda tasada. Y es el motivo por el que las promociones que tenemos previstas de aquí en adelante hacen hincapié en esa vivienda tasada, que viene a responder sobre todo a la gran clase media que está en la ciudad y que además congrega a la gran mayoría de la sociedad. Y aquí también me gustaría hacer el apunte que en este ayuntamiento hace poco también cambiamos la ordenanza de las viviendas tasadas para proteger al donostiarra y para favorecer el arraigo, es decir, aquellas personas que llevan 3 años seguidas viviendo en la ciudad o en los últimos 10 años han completado un total de 5 años, tienen mayor facilidad de acceso a esas viviendas tasadas. Esto, lo que sería la zona del infierno. Y por otra parte tenemos Riberas de Loyola. En el pleno del mes de enero aprobamos los 83 apartamentos dotacionales en Riberas de Loyola, y en este caso van a ser personas mayores con problemas de movilidad, de accesibilidad, de movilidad en este caso, que van a poder acceder a esas viviendas. Y aquí lo que ocurre es que esas personas, al trasladarse a Riberas de Loyola, ceden sus viviendas, en este caso al Gobierno vasco, al programa Bizigune, para que desde el programa de Bizigune se puedan gestionar sus viviendas. Es decir, damos una respuesta concreta a un colectivo concreto de esta ciudad, que son las personas mayores con problemas, con dificultades de movilidad, pero generamos
83 viviendas nuevas que pueden estar al servicio de las y los donostiarras en alquiler. Por lo tanto, esto sí creo que es, y es reflejo también, de trabajar en alianzas, tanto entre Ayuntamiento y Gobierno vasco, y ofrecer respuestas y soluciones concretas a las casuísticas que tenemos en la ciudad. Alianzas que tienen que estar, por supuesto, al servicio de las y los donostiarras. Y sí me gustaría hacer un pequeño repaso de cuáles han sido, entre otras, las decisiones que hemos tomado los últimos meses en este ámbito. Están estas, pero comenzamos también aprobando el proyecto de urbanización en Añorgako Geltokia para 248 viviendas. La parcela de Riberas de Loyola, que estaba prevista para albergar oficinas, que va a albergar, en este caso, vivienda, que también es una buena noticia. También hemos pedido al Gobierno vasco una parcela para la construcción de 180 viviendas en Morlands, y está también sobre la mesa el futuro proyecto de Altzaberri Auditz Acular. Por lo tanto, hay ambición y hay proyectos sobre la mesa para seguir construyendo la ciudad y ofrecer respuestas de alojamiento, pero no es suficiente. Y también miramos a la ciudad construida, y hace escasos días también os presentamos el Observatorio de la Vivienda, que lo que pretende es mejorar las oportunidades para crear vivienda en la ciudad construida. No solo construir nueva vivienda, sino ser más eficientes y sacar provecho de lo que ya tenemos construido. Ese observatorio lo daremos a conocer también en breve, y estamos recabando los datos, y lo que queremos es presentároslos para ver la ciudad qué capacidades tiene también para generar vivienda de la propia ciudad construida. Beraz, hauxe, gaur aurkezteko neukana. Lo dicho, han sido varias las decisiones que hemos tomado, pero sí me apetecía recalcar aquellas que hoy tenían que ver con la vivienda de la ciudad y las nuevas promociones, tanto en Riberas de Loyola como en la zona del Infierno. Baina, hemendik aurrera, bestelako galderarik baldin badago, edo zehaztapenik behar baldin baduzue, zuen esanetara, a vuestro servicio. Bai. Hablando de vivienda, ¿cómo recibiste las críticas públicas de Ane Oyarbide en el último pleno? Bueno, a mí sí me gustaría dejar claro, lo primero de todo, y es que el gobierno de la ciudad, el gobierno municipal, está engrasado y está fuerte. Y más que las discrepancias, a mí me suele gustar más centrarme en aquello que nos une. Hay una hoja de ruta de este gobierno municipal, hay un programa de gobierno, y es al menos en lo que yo me centro. Y discrepancias las hay entre el gobierno municipal, por supuesto, somos dos partidos, pero tenemos una hoja de ruta. También las hay entre instituciones, y las tengo yo hasta con mi propio partido. Quiero decir que las discrepancias son sanas y son del día a día. Por lo tanto, bueno, las asumo con total naturalidad y deportividad. Pero bueno, creo que ya me habéis escuchado muchas veces decir que no me gusta a mí el politiqueo de fin de semana, y menos que se traslade a la semana. Y mientras que algunos intentan subir el volumen, pues a mí me gusta bajarlo y trabajar con tranquilidad. Y al menos esa es mi premisa de trabajo, y así seguirá siendo. Bai. Lehenik eta behin bai azaldu, hiriko gobernua, udal gobernua sendo dagoela eta martxa honean gaudela lanean. Eta banatzen gaituen horretan baino, gustuko dut batzen gaituen horretan zentratzea. Aproposagoa egiten zaitu uste dut hiri bat gobernatzeko orduan. Eta hemen argi eta garbi gainera daukagu konpromiso bat zehaztuta, udal gobernu programa bat daukagu kunplitzeko, eta horrek batzen gaitu. Eta desadostasunak jakina existitzen direla. Bi partido, bi alderdi desberdin gara, baina desadostasunak, diskrepantziak eukitzen ditu geure artean, gainontzeko erakundekin, eta neuk ere etxe barruan izaten ditut. Uste dut, kudeaketaren naturaltasunaren barruan sartzen den kontua dela. Beraz, bueno, naturaltasun osoz ere jasotzen ditut kritikak, beti ere hobetzeko baldin badira. Baina esan bezala, neure egunerokotasuna donostiarrei zor diet, eta hortan daukat nik behintzat atentzio guztia kokatuta. Eta volumena igo baino, nik nahiago dut, patxadaz eta diskrezioz, eta volumen bajuan lana egin, erantzun zehatzak ere eskintzeko. Gaurkoak bezala. Sí. ¿Qué plazos se manejan para el ambulatorio de Hecho Milenio? Pues en principio el ambulatorio de Hecho Milenio comenzó su obra a finales del año 2025, comenzó en diciembre, ya está en marcha, ya está toda la maquinaria en la parcela de Hecho Milenio, en la plaza Arteleku, y en principio estaba prevista que durante el año 2026 se realizara toda la obra del ambulatorio. Por lo tanto, en principio este año largo es el que van a usar para realizar toda
toda la obra. Nos gustaría verlo finalizado para comienzos del 27. Así se presentó. Y en principio las cosas van en plazo. Ahí lo que hemos hecho ha sido ceder de forma gratuita, puesto que esa parcela es del ayuntamiento, pero como está previsto que venga un ambulatorio, que es un servicio público, de primer nivel, de primer orden, pues el ofrecer al gobierno vasco esa parcela de forma gratuita, sin ningún tipo de coste ni carga, para que realice las obras con total tranquilidad y para que ese ambulatorio también se instale como debe de ser. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues por si hubiera algún tipo de dudas, ya os anunciamos que las maletas para ir a Sevilla las estamos haciendo. Es que ricasco, Ucio.